¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a trabajar entonces la introducción general a los mandamientos. En principio, me gustaría comentarles que entiendo que los mandamientos muchas veces han sido como un palo en la rueda, si está bien decirlo así, al momento de acercar a los catecúmenos a la experiencia con lo trascendente, ¿no? La Iglesia muchas veces se presenta como un juez moral, que en algún punto lo es, pero en principio es lugar de encuentro con Dios. Y de ese lugar de encuentro con Dios surgen preceptos morales, como cuando uno se enamora de otra persona y cambia su forma de vida para intentar agradarle, para intentar construir algo juntos. Pero no es que porque empiezo a estar con la otra persona automáticamente va a salir de mi interior cumplir algunas leyes, ¿no? Entonces poner una ley, como decir, bueno, voy a manejarme como si estuviera casado o estuviera enamorado con otra persona sin estarlo, digo, es como contradictorio, ¿no? Porque voy a estar viviendo algo que en realidad no tiene un sustento vital. Lo mismo pasa con los mandamientos. La Iglesia muchas veces en sus espacios de catequesis ha puesto como fundamental el conocimiento de los mandamientos como si fuera una ley que hay que cumplir de por sí. Pero esa ley surge de una experiencia con lo trascendente y solo tiene sentido en esa experiencia. Por lo tanto, a algunos esto le ha planteado, sobre todo si encima se hacían estudiar de memoria los mandamientos y demás, una situación interna como hasta medio de bronca que generaba más rechazo que lo que tenía que generar, libertad, ¿no? Porque las leyes de los mandamientos son leyes de liberación, son leyes que se dan en un contexto donde Dios se manifestó a su pueblo y lo liberó de una de las peores esclavitudes que ha vivido a lo largo de su historia. Por eso vamos a intentar entenderlos en su contexto y lo que realmente significan los mandamientos. Voy a bajar para hacer algunas anotaciones básicas. En principio les voy a dejar grabados acá en la pantalla, en el archivo, los dos textos donde aparecen los mandamientos en las Escrituras. Uno es en Éxodo capítulo 20, versículo 1-17, con unas pequeñas variaciones de lo que lo vamos a encontrar a los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos 6-22. Eso se los dejo para que ustedes lo lean tranquilos y hagan el ejercicio de encontrar, pongan por un lado el texto del Éxodo, por el otro lado el texto del Deuteronomio y encuentren cuáles de los mandamientos son distintos o cómo están expresados de manera distinta. Básicamente lo que voy a hacer ahora es presentarle el contexto y algunas ideas generales, notas básicas que vamos a profundizar en la clase que viene, pero que nos van a servir para entender qué son los mandamientos. No son preceptos que surgen de la nada, sino que son preceptos que surgen de una experiencia con Dios. En principio son palabras de liberación y son palabras de vida. El Decálogo nos va a decir el Catecismo en el número 2057, se comprende ante todo cuando se lee en él con contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean fórmulas como preceptos negativos o prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, indican la condición de vida liberada de la esclavitud del pecado. El Decálogo es un camino de vida. Y dice, si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás, dice en este contexto Deuteronomio capítulo 30. Esta fuerza liberadora del Decálogo aparece, por ejemplo, en los mandamientos del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos, ¿no? El sábado, el Sabbat, no solamente era para los que festejaban o celebraban justamente ese día religioso por antonomasia o por excelencia del pueblo judío,
sino que había que dejar descansar también a los extranjeros y a los esclavos. Es un día de liberación y por eso Jesús en el Nuevo Testamento muchísimas veces realiza gestos de sanación, a pesar de que eso volvía loco a los fariseos y a los saduceos de entonces, los días sábados, porque es el día de liberación por excelencia. El texto dice: acuérdate que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo, ¿no? Deuteronomio 5:15. Fíjense que es la antesala al decálogo del libro del Deuteronomio. Empieza diciendo: acuérdate que fuiste esclavo y que yo, tu Dios, te saqué con mano fuerte y te liberé con brazo poderoso de las manos del faraón. Por lo tanto, el decálogo son palabras de liberación, palabras de vida. Es la forma en que el pueblo liberado por Dios va a vivir de alguna manera agradeciéndose a Dios la liberación. Pero no es un agradecimiento que encima le va a traer como cierto problema al pueblo o que le va a hacer mal al pueblo solamente para intentar agradar a Dios trascendente, sino que a su vez, en ese agradecimiento, al vivir esa ley, el pueblo se va a seguir liberando de la esclavitud del pecado. Se va a seguir, de alguna manera, alejando de todos aquellos comportamientos, de todas aquellas formas de interpretar la realidad que los alejan de Dios y alejan a la humanidad del encuentro con lo trascendente. Aquel que vive esas palabras de vida, si dice honrarás a tu padre y a tu madre, claramente no puede dejar que tu padre y tu madre se mueran de hambre, se mueran enfermos, se mueran, tengan problemas y no acompañen sus procesos, ¿no? Son leyes de liberación. No matarás, ¿no? Claramente es una ley de vida. En ese precepto negativo, en el fondo, el valor que se está cuidando es el valor de la vida, ¿no? Y así sucesivamente. Son palabras de vida, palabras de libertad. Son como los preceptos del proyecto de libertad de Dios en el Antiguo Testamento. Son las 10 palabras por excelencia que tenía que vivir el pueblo en la tierra prometida que Dios les había prometido desde Abraham en adelante. Estas 10 palabras se dan en una teofanía, en una manifestación de Dios, ¿no? Eso es una teofanía, una manifestación de Dios. Dios se revela, se manifiesta al pueblo y eso se llama teofanía, ¿no? Dios, en el fondo, se manifiesta al pueblo en tanto Dios es la verdad, porque es la palabra suprema en algún punto, es la regla de nuestro obrar, ¿no? Entonces, las manifestaciones de Dios iban haciendo que el pueblo entienda con mayor profundidad su voluntad. Es como cuando uno se va conociendo con otra persona. Al principio mucho no entiende la forma de obrar de la otra persona ni lo que la otra persona nos pide, pero en esa relación, cuando nos vamos conociendo, vamos aprendiendo qué es lo que de alguna manera agrada a la otra persona y por lo tanto vamos a empezar haciéndolo. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. Dice Deuteronomio, el mismo capítulo, ¿no? De donde se presentará después el decálogo en ese libro. El Señor les habló cara a cara en la montaña en medio del fuego. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios también se revela a su pueblo. De alguna manera los mandamientos nos permiten conocer de alguna manera la voluntad de Dios y vamos a poder conocer la voluntad de Dios en tanto nos encontremos con Él, en ese contexto de la alianza. Es un Dios que es distinto, el Dios de Israel y luego el Dios cristiano, a todos los dioses de la zona de aquel entonces. Si todos los demás dioses buscaban de alguna manera que el pueblo se someta hacia ellos mediante ritos, mediante ritos, victorias, ofrendas o distintos tipos de prácticas religiosas, el pueblo de Israel, el Dios de Israel es distinto. Es un Dios que se abaja Él en vez de que
se humillen los seres humanos. Es un Dios que tiene una pedagogía distinta. Ama primero para que vos ames. No le pide al pueblo que lo ame para él darle una recompensa. El Dios de Israel y el Dios cristiano es distinto a todos los dioses de la antigüedad, de las zonas donde estaba el pueblo de Israel. Se abaja a él primero, primerea a él, como dirá Francisco en su primera carta encíclica, nos primerea en el amor para que nosotros también amemos. De alguna manera nos enseña, si yo soy Dios que te ama de tal manera, cuánto más vos tenés que amar también a los demás, ¿no? No nos pide no nos exige algo primero para amarnos, o para darnos, o para acompañarnos, para manifestarse, sino que se manifiesta primero. Algo totalmente maravilloso de este Dios judeo-cristiano. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nos acerquemos a los mandamientos es que se dan en el marco de una alianza, en el marco de un encuentro, ¿no? Lo que venimos hablando. Nos va a decir el catecismo: el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. En el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación. Después de que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo no es transmitido, es lo que decíamos con el ejemplo anterior, sino tras el recuerdo de la alianza. No sirven de nada aprenderse de memoria los 10 mandamientos si uno no tiene la experiencia con lo trascendente, si uno tiene la experiencia con este Dios que salva y con este Dios que libera y que se nos ha manifestado a los cristianos o al mundo entero como Jesucristo resucitado. Es la experiencia de Jesús resucitado la que nos hace vivir el don o el criterio del amor. No podemos vivir el criterio del amor como una exigencia y una obligación externa, ni los 10 mandamientos como una obligación externa que alguien nos impone. Porque incluso eso sería inmoral si alguien nos impone eso, porque no está respetando nuestra conciencia. Pero es a partir del encuentro con lo trascendente, es en la alianza con este Dios que se abaja primero, que primerea primero en el amor, con el cual nosotros respondemos con esta forma de vida. Los mandamientos propiamente dicho vienen en segundo lugar. Lo primero es la relación con lo trascendente. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Son respuestas de amor a ese amor primero que Dios nos da. Son respuestas de amor, y una respuesta de amor, para ser de amor, no puede ser obligada, es gratuita. Los 10 mandamientos son respuesta gratuita de amor a Dios por ese amor primero que Él nos dio. Totalmente distinto a una concepción moralista, si uno la entiende en el cuadro de la alianza, que la que podemos haber aprendido a lo largo de nuestra historia. Es cooperación con el designio de Dios, cumpliendo los mandamientos por amor, de forma gratuita, en respuesta a este amor primero que Dios nos da. Estaremos cooperando con el orden de la creación y estaremos ayudando a otros a poder ser plenos también en sus vidas, ¿no? Totalmente contrario a una dimensión individual de tengo que cumplirlo para ir al cielo o no irme al infierno. Por último, hay 2 más. La ley para el pueblo y luego una ley individual. Los mandamientos son para el pueblo de Dios. La Constitución es para el pueblo argentino. Después, cada uno tiene esos derechos individuales. Pero primero privilegia lo social. Primero privilegia el bien común y luego el bien individual. La alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona y están dirigidos a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa al destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular.
Pero primero es al pueblo y luego a los particulares. Esto nos habla también y nos hace pensar la moral que tenemos como pueblo, cómo obramos como sociedad. Acompañamos a los que más necesitan, respondemos con nuestras formas de obrar como sociedad de forma gratuita y amorosa a este Dios que nos amó primero y que quiere nuestra libertad y plenitud. Ayudamos a libertar a los demás, ayudamos a que los demás sean plenos o simplemente cumplimos algunas leyes y cuando las podemos saltear para nuestro propio beneficio las hacemos. Por último, hay que entender al decálogo, estas 10 palabras, como una unidad entera. De hecho, va a haber 10 mandamientos, pero van a estar divididos en 2 partes. De todas formas, romper uno de los mandamientos de cualquiera de las 2 partes es de alguna manera trampear, falsear, violar el conjunto, la unidad de los mandamientos. Porque en el fondo es falsear, violar, violentar, romper, distanciar, tensionar la relación con Dios, ¿no? Y de alguna manera responder al amor que otro nos da con la viveza, con el odio, con el rencor, con el egoísmo, con la envidia. No ayudándonos ni a nosotros ni a los otros a ser plenos, libres y felices. Los primeros 3 mandamientos, como les dije, van a hablar de la relación vertical, por así decirlo, del pueblo con Dios y de esa experiencia, de ese Dios que se primerea al pueblo, el pueblo que le responde. Va a empezar a surgir una dinámica de vida, distintos preceptos, un conocimiento profundo de lo trascendente que se va a tener que de alguna manera ir vislumbrando en las relaciones sociales de los agentes que viven en ese pueblo, de los miembros del pueblo de Dios. Así que bueno, hasta acá la cuestión introductoria de los mandamientos, hasta acá la cuestión introductoria a la ley. Entonces ya vimos ley divina, ley humana y los mandamientos como parte en el gran proyecto de Dios, el gran proyecto de la alianza, el gran proyecto de la liberación, el gran proyecto de la resurrección, el gran proyecto del amor. Nos vemos la próxima clase para seguir trabajando con los mandamientos, ley de liberación.